Listo. Bueno, lo último que estábamos viendo era ecuaciones diferenciales transformables homogéneas, ¿no? Trabajamos el caso de dos expresiones lineales en donde por lo menos una de las dos constantes que están aquí fuera diferente de cero y aparte de eso que la combinación XY de arriba y de abajo no fueran múltiplos. Geométricamente tenemos dos rectas que no ambas pasan por el origen. Entonces lo que hacíamos era hacer una transformación, ¿sí? Cambiar de plano para que las rectas sí pasaran por el origen. Si pasan por el origen es porque la constante vale cero. Y con eso se transformaba a homogéneo. Y homogénea pasábamos a variables separables. Hicimos un ejemplo por acá. ¿Sí? Sencillito. Bueno, ¿en qué vamos a trabajar? Hoy vamos a trabajar ya otro tipo de ecuación. Vamos a trabajar ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí? Para la definición vamos a tomar la ecuación y la vamos a escribir por medio de diferenciales. Entonces la vamos a escribir con m acompañando el de x. ¿Sí? Ojo con la teoría, la m con la x y la n con la y. Bueno, igual a 0. Entonces la ecuación tiene que estar así. ¿Por qué? Porque es importante identificar quién es m y quién es n. Vamos a obtener fórmulas con m y n. Entonces vamos a decir que la ecuación diferencial es exacta si existe una función de dos variables tal que su diferencial total coincide con la parte izquierda de la ecuación. ¿Sí? Les recuerdo el concepto de diferencial total. Entonces, el diferencial total de la función f, voy a escribir por acá, diferencial total, es simplemente, bueno, eso se escribía con un df, que era, derive la función con respecto a x, parcialmente, ¿no? Agréguele de x, más derive la función parcialmente con respecto a y agréguele el de y. ¿Sí? Eso es para dos variables, ¿no? Si fuera tres variables, pues tocaría agregarle la derivada parcial con respecto a z y agregar el de z. Bueno, esa es la fórmula del diferencial total. Entonces, según la definición, la ecuación es exacta si la función de f, para la función f, existe la función f tal que su diferencial total coincide con la parte izquierda. Si el diferencial total coincide con la parte izquierda, entonces lo que debe pasar acá es que el término que acompaña el de x, que es m, tiene que ser la derivada de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se debe cumplir es que la derivada parcial de f con respecto a x nos da m. Y la derivada parcial con respecto a y de f nos daría n. Entonces, si se cumple esas dos igualdades, la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Pero tocaría encontrar la función f. Ahora vamos a mirar cómo se encuentra. Es más, esa función es muy importante porque si usted encuentra f, ya solucionó la ecuación. ¿Sí? Entonces, encontrar la función f equivale a encontrar la solución de la ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es que la solución de la ecuación es simplemente la función f igualada al parámetro c. Esa sería la solución.
Entonces, si usted encuentra f, pues ya tiene la solución, simplemente agregue la c y ya, resuelta la ecuación. Entonces, nuestro objetivo sería buscar la función f. Bueno, para un primer ejemplo, vamos a colocar aquí un ejemplo de una función diferencial que sea exacta, ¿sí? Para este primer ejemplo, pues voy a hacer trampa. Voy a arrancar de la función f. Si arrancamos de f, pues obviamente nos va a quedar exacta. Entonces voy a escribir por aquí abajito la función f, voy a dejar un espacio para arriba colocar la ecuación diferencial. Entonces, pensemos en la siguiente función, por ejemplo. Vamos a tomar una función no tan trivial, algo que tenga trabajito. Podría ser x al cuadrado multiplicado por e a la x más y al cuadrado más x al cubo menos y. Bueno, de ahí vamos a construir la ecuación, ¿sí? Y ahorita arriba entonces escribimos la ecuación. Entonces, derivada parcial de f con respecto a x. La derivada con respecto a x, entonces aquí para derivar x, x aparece en este lado, aparece en este término, por lo tanto aparece en el producto, derivada del producto. Sería derivado al primero, pero el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es una exponencial. La derivada de la exponencial, pues es la misma exponencial por la derivada del exponente. Y la derivada de este señor con respecto a x es 1. Es listo. Hacemos la derivada del producto. Ahora pasamos a este término que es 3x al cuadrado y aquí nos daría 0. Esta en teoría sería la expresión m. Y también hacemos la derivada parcial con respecto a y. Entonces, con respecto a y, y solo aparece aquí, no aparece acá. Esto no es un producto, este sería un escalar. Entonces sería el escalar por la derivada de la exponencial, que es la exponencial, ¿sí? Por la interna, bueno, por la derivada del exponente, que es 2y. Entonces eso nos quedaría 2x al cuadrado y, ¿sí? Por la exponencial. Y la derivada de x al cubo, 0, la derivada de menos y, eso nos daría menos 1. Y ese señor va a ser la expresión n. ¿Sí? Ahora sí vamos a escribir el ejemplo. Entonces, por ejemplo, la ecuación. Entonces vamos a escribir nuestro m. Aquí para simplificar, podemos sacar factor común, por lo menos la exponencial. Bueno, también podríamos sacar un x de factor común. Entonces, x a la x más y al cuadrado que multiplica a 2 más x más 3x al cuadrado de x, ¿sí? Ese sería el m. Y ahora le sumamos el n. Y le agregamos el de y. Y le igualamos a 0. Entonces, ejemplo, esa ecuación que acabo de escribir es exacta. ¿Sí? Ya que proviene de esta función. ¿Sí? Entonces, ahí hay un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. Bueno, obviamente hicimos trampa porque empezamos de la función f. Por lo general, un ejercicio no empieza con la ecuación y tiene que buscar la función f. Aquí hicimos lo contrario, ¿sí? Para que fuera fácil el ejemplo. Bueno, la dinámica sería, oiga, ¿cómo identificar primero que efectivamente la ecuación es exacta? Ya sabiendo que es exacta, ¿cómo encuentro la función f? Esas serían las preguntas naturales, ¿sí? Una forma de identificar es, pues, hallar la función f. Pues si usted halló la función f, pues ya halló la solución. Entonces, y también, ¿cómo se encuentra la función f? Debe haber un mecanismo sencillo para determinar, ¿sí? Antes de buscar la función f, si la ecuación diferencial es exacta.
Entonces voy a colocar aquí las preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que la ecuación es exacta? ¿Sí? Sin necesidad de hallar F. Esa sería la primera pregunta. Y ahorita colocamos la otra pregunta. Bueno, ya sabemos cuándo es exacta, entonces, ¿cómo hallar la función F? Entonces, para identificar que la ecuación diferencial es exacta, el truco es muy sencillo. Bueno, si fuese exacta, sabemos que existe la función F. ¿Sí? Y sabemos que la derivada parcial de F con respecto a X es igual a M. Y la derivada parcial de F con respecto a Y es igual a N. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar por segunda vez. Vamos a hacer segunda derivada cruzada. Aquí se derivó con respecto a X, ahora vamos a derivar con respecto a Y. Entonces vamos a hacer aquí la derivada con respecto a Y. ¿Sí? Derivar F con respecto a Y. Bueno, derivar la derivada parcial de F con respecto a X, ahora con respecto a Y, es lo mismo que derivar este señor por primera vez con respecto a Y, ¿no? ¿Sí? Y ahora tomamos la otra derivada que es con respecto a y la derivamos con respecto a X. ¿Sí? Lo que se necesita es que las dos derivadas cruzadas, ¿sí? La segunda derivada cruzada coincidan. Entonces, si f de xy es igual a f de yx, es decir, m derivado parcialmente con respecto a y es igual a n derivado parcialmente con respecto a x, entonces la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se debe cumplir. Toma m que acompaña a la x, bueno, al de x, y lo deriva con respecto a y. Y toma a n que acompaña al de y lo deriva con respecto a x. Si coinciden, la ecuación diferencial es exacta. No sé si ese tema de pronto lo trabajaron en multivariable. En multivariable uno suele trabajar esta partecita para determinar si usted tiene un campo conservativo. Pero por lo general uno nunca alcanza a llegar a ese tema. En multivariable como que una o dos veces he llegado hasta esa parte. Pero con tanto tema es muy complicado. Entonces, si usted en multivariable trabajaron campos conservativos, trabajaron esta partecita. Es exactamente lo mismo que se hace. Bueno, esa es la condición. ¿Sí? La podríamos utilizar para nuestra función. Bueno, la función ya sabemos que, nuestra ecuación ya sabemos que es exacta, pero hay como para el ejemplo. Entonces, tomemos este señor. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos la ecuación diferencial, tiene que estar escrita por diferenciales, tiene que estar todo a un lado. Identificamos el término que acompaña al de x, que sería nuestro m. Identificamos el término que acompaña al de y, que sería nuestro n. Y hacemos las derivadas. Entonces, derivada de m con respecto a y. Bueno, con respecto a y. Nuevamente, en esta partecita, la y solo aparece aquí arriba. Los otros son escalares. Y la derivada de y al cuadrado es 2y. Esa sería la derivada del exponente, ¿no? Entonces nos queda 2y multiplicado por toda esta parte. 2y. Bueno, voy a escribir primero la x.
A veces uno se enreda derivando parcialmente porque con las dos variables ahí involucradas es fácil perderse. Bueno, ahí está la derivada de y en esta parte. Y aquí la derivada de y vale 0. Listo, terminamos esta parte. Y este señor toca derivarlo con respecto a x. X aparece aquí y aparece aquí. Esta es la derivada de un producto. Entonces tomamos a n y lo derivamos parcialmente con respecto a x. Y hacemos la derivada del producto. Sería derivada del primero. El primero sería 2x al cuadrado y por el segundo sin derivar. Ah, la derivada del primero es 4x. 4xy. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la derivada de la exponencial, que es la exponencial, y multiplicamos por la derivada del exponente, que sería 1. Antes solo nos quedaría la exponencial. Y la derivada de menos 1, que vale 0. Ya está la derivada. Ahora lo que hay que verificar es que si efectivamente nos dio igual, ¿no? Y una forma, pues, sería distribuir la parte que tenemos arriba, ¿no? Este 2 multiplica acá y nos queda el 4. Ah, mire, nos queda esta expresión. Y luego nos queda este señor multiplicado por x, que es simplemente escribir un x al cuadrado. Y aquí está el x al cuadrado. Entonces, efectivamente son iguales. ¿Sí? A veces las expresiones son muy largas, que simplemente probar que son iguales es complicado. Aquí está sencillo. Aquí no está tan complicado. Bueno, efectivamente son iguales. Ah, la ecuación es exacta. Existe la función f. Bueno, ya la tenemos por ahí arriba. Bueno, ahora sí viene entonces la otra pregunta. ¿Cómo se halla la función f? ¿Cómo hallar la función f? O mejor dicho, ¿cómo solucionar la ecuación? Bueno, me voy a ir un momentico aquí al ejemplo para poder explicarla con más claridad. Aquí está nuestra función, ¿no? Nosotros habíamos hecho trampa y empezamos de la función f. A partir de la función f se obtiene la ecuación, ¿no? Deriva con respecto a x, se obtiene m, deriva con respecto a y, se obtiene n. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a hacer el proceso contrario. Entonces, en vez de derivar para obtener la ecuación, vamos a integrar para obtener la función. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De aquí se derivó con respecto a x. Esta es la derivada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Integrar con respecto a x. Cuando usted integre con respecto a x, de esta partecita, vamos a tener esta parte, que es una parte combinada xy. Ahí están los dos términos. ¿Sí? Ah, bueno. La parte combinada sería toda esta parte. Aquí aparece x y y. Entonces, hacer la integral de estos dos términos nos daría esta parte. ¿Sí? Luego viene un término suelto, 3x al cuadrado, cuya integral es x al cubo. ¿Sí? Pero en el proceso de integrar, el menos y no se recupera. Entonces, si usted integra con respecto a x, recupera que la parte combinada xy, parte suelta de x, pero la parte suelta de y no se recupera. Entonces, con una integral no basta. ¿Sí? Ahora, si usted se fija en la derivada con respecto a y, entonces usted derivó, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a devolvernos. De la parte combinada, obtenemos este señor. Del menos 1, obtenemos el menos y. Pero de la integral con respecto a y, no se recupera la parte suelta de x al cubo. ¿Sí? ¿Esa donde recupera? Ah, pues cuando usted integra con respecto a x. Entonces, en sí, hay que hacer las dos integrales y las dos integrales se complementan. En ambos, vamos a obtener la parte combinada y en una obtenemos la parte suelta de x y en la otra obtenemos la parte suelta de y. Y ahí sí vamos a tener la función f. Esa sería la dinámica. Entonces toca hacer dos integrales. Entonces, escribo lo del ejemplo de la siguiente forma. La función f de xy debe estar constituida por una parte combinada, la voy a llamar c de xy. ¿Sí? Más unas partes sueltas de pronto.
Es algo que dependa exclusivamente de X, algo que dependa exclusivamente de Y. Démosle nombre. Parte combinada. ¿Sí? Y partes sueltas. Bueno, entonces, lo que vimos en el ejemplo lo voy a escribir aquí teóricamente. Entonces, cuando uno deriva parcialmente con respecto a X, en teoría, pues usted deriva la parte combinada con respecto a X. ¿Sí? Deriva este señor, que como es de una sola variable, pues se puede escribir como si fuera una derivada ordinaria. O sea, la puedo notar con el prima. Y la derivada de este término que depende exclusivamente de Y, les vale 0. ¿Sí? Cuando usted integre, cuando se devuelva, ¿qué va a recuperar? Va a recuperar la parte combinada más el hx. ¿Sí? Pero aquí le falta algo. Le falta el gy. Y entonces donde usted también entra con la otra parte, ¿no? df, si usted la deriva parcialmente con respecto a y, usted va a derivar la parte combinada. ¿Sí? La derivada de h, que depende exclusivamente de x, vale 0. Les desaparece. Y deriva la parte que depende exclusivamente de y. Cuando usted se vaya a devolver, entonces, ¿qué recupera? Recupera la parte combinada, ¿sí? Recupera la parte del y, pero en este caso no recupera la parte del x. Entonces, entre ambas se complementan y entre ambas usted encuentra la función f. Entonces, ¿quién es f? f de x, y es la parte combinada más las partes sueltas. Esa es la forma más sencilla. Los libros la suelen trabajar de otra forma. Les dice, tome este señor, que sería nuestra m. ¿Sí? Esto es m. Integre m con respecto a x. ¿Sí? Y llega a esta expresión. Luego dice, derívelo con respecto a y. Y luego vuelve a integrar. Y bueno, eso es toda una sopa. Más fácil es por este lado. ¿Por qué? Porque en realidad no son dos integrales que hay que hacer. Si usted ya hizo la primera, entonces ya tiene, para la segunda ya tiene la mitad del resultado, porque ya tiene la parte combinada, la halló en la primera integral. En realidad usted lo que tiene que hacer es integral y media, ¿sí? No dos integrales. Además, usted puede elegir con cuál iniciar, ¿no? Porque puede ser que la parte combinada, ¿sí? La integral para obtener la parte combinada salga más fácil por una integral que por la otra. Es algo que uno puede verificar en un ejercicio, ¿no? Hagamos el ejemplo. Entonces, por ejemplo, tomemos nuestra ecuación. Entonces, supongamos que nos dice resolver. ¿Sí? Usted cuando tiene una ecuación, usted dice, oiga, esta ecuación se ve fea porque es larga, aparece productos, aparece función exponencial, ¿sí? A veces aparecen trigonométricas. Bueno, en total aparece una ecuación como con expresiones muy raras. Dice, esa ecuación debe ser exacta. Y si no es exacta, es transformable exacta. Entonces ya uno como que presiente. Es como cuando uno está en el curso de cálculo integral y usted ve unos productos raros y toca integrar y usted dice, no, eso está muy raro, eso debe ser por partes. No sabe que la integral es de funciones así como raras, se hace por partes. Entonces aquí uno piensa, esto debe ser exacto. Bueno, entonces, ¿qué sería lo primero que uno haría? Pues primero, verificar que es exacta. Esa tarea ya la hicimos, ¿no? Primero, identifique M y N. Y verifique que es exacta. ¿Sí? Es decir, que la derivada de M con respecto a Y es igual a la derivada de N con respecto a X. Esa parte ya la hicimos. Ya sabiendo que es exacta, pues vamos a empezar a solucionarla.
Entonces, segundo, pues AYF. ¿Sí? Recuerde que nuestro M es la derivada parcial con respecto a X, ¿no? Y nuestro N es la derivada de F con respecto a Y. Entonces, toca hacer las dos integrales. Toca hacer la integral de M con respecto a X y toca hacer la integral de N con respecto a Y. Voy a escribir aquí las expresiones. La de X es un término largo. Sería X y a la X y al cuadrado por 2 más X más 3X al cuadrado de X. ¿Sí? Si usted lo analiza un poquito, entonces dice, bueno, aquí aparece X, aquí aparece X, aquí aparece X. Esto es un triple producto. ¿Sí? ¿Cómo se haría? Esto se hace por partes. Técnica de integración. Por partes y está como larguito. ¿Sí? Esta parte. La otra es directa. Integral de 3X al cuadrado, 6 X al cubo. Salió. Pero esta partecita está como complicada. ¿Sí? Antes de botarse a hacer la integral, ¿por qué no mira la integral de n? ¿Sí? ¿Qué tal esa salga más fácil? Integral de n. Entonces 2x al cuadrado y a la x más y al cuadrado. Menos 1. ¿Sí? Aquí nuevamente aparece y abajo y aparece en el exponente. Un producto. María, eso es por partes. No necesariamente porque aquí está el 2y. Y el 2y es la derivada de y al cuadrado. Esto se hace por sustitución simple. Ya que esa integral está más fácil. Y justo lo que estábamos marcando arriba y abajo, lo que está ahí en rojo, pues es la parte combinada. La otra es la parte suelta. Esto solo depende de X. Este se puede decir que depende exclusivamente de Y. Bueno, aquí toca escribir de Y. ¿Sí? Entonces, entre las dos integrales, yo me quedo para la parte combinada con esta. Empecemos con él. ¿Sí? Y ya teniendo la parte combinada, pues ya no me preocupo por esta integral, porque se hizo abajo. ¿Sí? Esa es la ventaja. Entonces aquí es mejor iniciar por la de abajo para este ejemplo. Entonces vamos a hacer esta primero. ¿Sí? Esa es una sustitución simple. Podríamos decir que U es igual al exponente X más Y al cuadrado. Y el de U, ¿sí? Estamos integrando con respecto a Y. X es una constante. Esto es 2Y de Y. Y ahí tenemos el 2 y tenemos el Y. Y tenemos el de Y. X al cuadrado, ese es un escalar. Ese señor sobrevive a la integral. Ese es X al cuadrado por la integral de la exponencial. Que sería la exponencial, ¿no? La integral es rápida. Entonces aquí simplemente nos quedaría el escalar X al cuadrado y la integral de la exponencial, que sería la exponencial. Listo, la integral. Me falta integrar el menos 1. ¿Sí? Salió fácil. Y ya tenemos la parte combinada. Teniendo la parte combinada, pues ya nos ahorramos trabajo en la integral que nos falta, la de X. Ya sabemos cuánto da la integral de la parte combinada. Esta integral nos da X al cuadrado y a la X más Y al cuadrado. ¿Sí? Y solo faltaría hacer esta integral. Y ya conociendo esta parte, nos quedaría por acá. Esto es X al cuadrado y a la X más Y al cuadrado. Listo. Y hacemos la integral de 3X al cuadrado, que sería X al cubo.
integral y media. Bueno, aquí en realidad fue como integral y un cuarto. Y se ahorra un trabajo. Entonces nos ahorramos el trabajo de hacer una integral por partes. Bueno, ahora sí, escribamos la función f. Entonces, ¿cuál es nuestra función f? F es parte combinada, es x al cuadrado, y a la x más y al cuadrado, más las partes sueltas. Por el lado del x, x al cubo. Y por el lado del y, un menos y. ¿Sí? Y ahora, si tomamos la función f y la igualamos a c, esto que está aquí escrito sería la solución. ¿Sí? Y en esa solución, en la integral que hicimos, que era de sustitución simple, no se dividió por la y. En la ecuación diferencial no había nosotros no hicimos ningún cociente, o sea, nosotros no generamos ninguna restricción para tener que analizar. Entonces, ahí está la solución. ¿Sí? Bonito, sencillo. Bueno, todo depende de las integrales, ¿no? Si las integrales son complicadas, pues, ahí queda uno varado. Bueno, como una nota importante antes que me olvide. Nota. Toda ecuación diferencial de variables separables es exacta. ¿Sí? Entonces, ya estábamos trabajando exactas desde hace rato. Vamos a hacer la prueba. La prueba es muy sencilla. Entonces, si usted tiene una ecuación de variables separables, es porque puede separar las variables. Entonces, en un lado le va a quedar todo lo que tenga la y, y al otro lado le va a quedar todo lo que tenga la x. ¿Sí? Se pueden separar. Bueno, aquí lo único que voy a hacer en realidad pues es agrupar ahora. ¿Sí? Para que quede escrita como diferenciales. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues identificamos m, que sería menos h. Identificamos n, que sería gy. Y verificamos que es exacta. Entonces tomamos m y la derivamos con respecto a y. Y como m depende exclusivamente de x y no de y, pues esa derivada nos da 0. ¿Sí? Y ahora hacemos lo mismo con n, pero ahora con respecto a x. Como depende exclusivamente de y, pues la derivada también da 0. Es exacta. ¿Cómo se resuelven las exactas? Haciendo dos integrales. Pero en este caso, en las integrales, pues no hay parte combinada. Son partes que dependen solo de x y solo de y. ¿Sí? Entonces, ya estábamos trabajando exactas desde que empezamos a resolver ecuaciones. ¿Sí? Hagamos un ejemplito de más. Pongamos que nos dan, por ejemplo, la siguiente ecuación. Bueno, la idea es que esta es exacta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haría uno? Está por ahí, le dicen, oiga, resuélvame este ejercicio. Entonces, uno empezaría a analizar primero, ¿no? ¿Qué análisis le hace? Pues usted mira con qué tipo de ecuación tiene. Entonces usted empezaría a preguntarse, oiga, ¿esa ecuación es de variables separables? ¿Sí? Entonces analiza, aquí solo hay un cociente, pero arriba no puedo factorizar. ¿Sí? No puedo escribirla como un factor entre x y abajo tampoco. Entonces, no es de variables separables. ¿Sí? ¿Será transformable a variables separables? ¿Sí? Transformable por, nosotros vimos de y de x igual a combinación lineal. ¿Sí? Y en esa parte de combinación lineal,
hicimos un ejemplo donde había un cociente de expresiones lineales. Entonces dice, oiga, puede ser. Se podría por este lado, si la combinación XY, una es múltipla de la otra. ¿Sí? Y usted mira, ah, no, esos señores no son múltiplos. Entonces acá 3x menos y x más 2y no son múltiplos. O sea que por aquí tampoco es. ¿Sí? Es rápido hacer el análisis. ¿No diría la ecuación es homogénea? Y uno la mira, bueno, esto es grado 1 más A grado 0. A la constante daña todo. Si no hubieran constantes, sería homogénea. Entonces, homogénea, no. Pero en este caso sí sería transformable homogénea. Porque fue el caso que vimos. ¿Sí? Cocientes, expresiones lineales, combinación XY no son múltiplos. Aparte de eso, debe haber por lo menos una constante que cumple con las características. Entonces, por ahí se puede hacer el ejercicio. Entonces, toma cada expresión lineal, la igual a 0, forma rectas, o sea, forma un sistema de 2 por 2, se encuentra los cortes, hace la sustitución y la transforma a homogénea. Y de homogénea hace la sustitución y pasa a variables separables. Y luego hace las integrales y ya. ¿Sí? Uno dice, y ya, como si no hubiese hecho bastante. Entonces, por ahí se puede, pero como que de pronto sale largo. A uno le queda la cosa, oiga, pero si fuera exacta sería fácil. Porque si es exacta, solo tenemos que hacer la integral de 3x menos y más 1 y x más 2y menos 2 y ya sale. Y esa integral está muy fácil. Entonces, vale la pena mirar si es exacta. Tengo que escribirla como diferenciales. Entonces, primero voy a multiplicar la ecuación en cruz. Y nos quedaría x más 2y menos 2 de y es igual a 3x menos y más 1 de x. ¿Sí? Y pasamos todo a un lado. Al pasarlo, voy a dejarlos sueltos. Bueno, voy a cambiar el signo a todo. Nos quedaría menos 3x más y menos 1 de x más x más 2y menos 2 de y igual a 0. ¿Sí? Ya escrito de esa forma podemos identificar m y n. Este señor sería m, este señor sería n. ¿Sí? La derivada de m con respecto a y vale 1. Y la derivada de n con respecto a x también vale 1. Es exacta. Y esas dos integrales están re fáciles. Entonces, A por exacta sale más fácil este ejercicio. ¿Sí? Hacemos las integrales. Aquí no necesito comparar cuál está más fácil que la otra. Ambas están muy fáciles. Integral de la primera con respecto a x. Integral de menos 3x menos 3 medios de x al cuadrado. Integral de y, x por y. Integral del 1, x. ¿Sí? Y la otra también sale igual de fácil. Integral de n con respecto a y. Está x, xy. ¿Sí? Mire, ya tenemos la parte combinada. Menos integral de y, un medio de y al cuadrado. Más integral del 1, y. Identificamos parte combinada. Y le sumamos las partes sueltas. Y ahí está la función f. Bueno, no voy a escribir f, sino voy a escribir de una vez la solución. Entonces, solución, parte combinada más la suma de las partes sueltas. Menos 3 medios de x al cuadrado menos x menos un medio de y al cuadrado más y igual a c.
Y con eso nos ahorramos bastante trabajito, ¿no? Porque mientras que usted hace las dos sustituciones y separa variables, cuando usted separe variables, tiene que dividir. Entonces, le agrega una restricción. Entonces, termina el ejercicio, luego se tiene que volver a mirar qué pasó con la restricción. Aquí nosotros nunca hicimos ninguna división. En las integrales tampoco tocó hacer ninguna restricción. Todo salió bien. Ya terminamos. Fácil. ¿Sí? Y hay muchas ecuaciones que usted piensa, se pueden analizar. Estas de variables separables. También se puede ver como homogénea. También se puede ver como exacta. ¿Sí? Entonces ahí usted puede encontrar ecuaciones que se puede hacer por muchos métodos. Entonces podría ser como un análisis rápido. Oiga, ¿qué método sería como más simple? ¿Sí? Por ahí uno también puede encontrar ejemplos donde se puede por exactas, pero también se puede por transformable homogénea. Y resulta que si usted se pone a hacer ambas, por transformable homogénea, saldría más fácil el ejercicio. Bueno, por exacta no, sino por transformable exacta, que es lo que vamos a mirar ahora. Bueno, estas son las ecuaciones diferenciales exactas. Voy a colocar ahí. Ya pensé en un ejercicio. Aquí en el libro no encuentra ejercicios bonitos de exactas. Voy a buscar uno. Ahora no lo encuentro. Por aquí van a ver ejercicios bonitos. Bueno, no me lo puedo aquí inventar con los que están aquí. Ah, bueno, este me gusta. Es un ejercicio por acá. Dice, encuentra el valor de K para que la ecuación sea exacta. Y la ecuación es y al cubo más K X y a la 4 menos 2X de X más 3X y al cuadrado más 20X al cuadrado y al cubo de Y igual a 0. ¿Sí? Uno siempre ve, digamos, en los parciales de escuela, en el parcial final, ve ejercicios así como este tipo. Bueno, sencillo. Hagan ese ejercicio. Hay 2 minuticos para que lo piensen. Y ya vuelvo. ¿Cuánto da acá? Medio 10, profe. ¿10? Sí. Bueno, Profesor, vamos. Está muy fácil, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar e igualar. Identificamos M, identificamos N. Entonces, para una incógnita, ¿qué se necesita? Una ecuación. Ahí vamos a construir la ecuación. La ecuación es derivada parcial de M con respecto a Y tiene que ser igual a la derivada de N con respecto a X. De ahí nace la ecuación para encontrar nuestra incógnita. Derivada de M con respecto a Y. 3Y al cuadrado más 4K
x y al cubo menos, no, ya. Y al otro lado nos quedaría entonces derivada con respecto a x, 3y al cuadrado más 40 x y al cubo. ¿Sí? Bueno, 3y al cuadrado con 3y al cuadrado se van. Y lo otro, podríamos pasar todo a un lado y factorizar. Entonces nos quedaría el factor común x y al cubo. Entonces nos queda x y al cubo, factor de 4k, menos 40x, menos 40 que diga, igual a 0. ¿Sí? Ojo, aquí uno podría estar tentado a dividir. ¿Sí? Pero si usted deriva, divide, que diga, estaría dividiendo por términos variables. Y esos términos variables en algunos momentos pueden ser igual a 0. Entonces, si usted puede evitar divisiones, mejor. Bueno, entonces, esto nos da 0 cuando alguno de los factores es igual a 0. El que nos interesa es el que tiene la K. ¿Sí? Aunque los otros también son interesantes, ¿no? Aquí. Entonces, puede ser que cuando X valga 0, pero si X vale 0, se anula la ecuación. O si Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, muestra a ver qué pasaría en la ecuación. Entonces no nos quedaría un diferencial. Entonces, esto no es posible. ¿Sí? Porque, bueno, también toca analizar estos casos, ¿no? Porque si aquí fuese posible, si nos quedara una ecuación, quiere decir que K podría tomar cualquier valor. ¿Sí? Pero como esto no es posible, entonces solo nos queda mirar esta partecita, que es cuando 4K menos 40 es igual a 0. Y aquí, donde tenemos que K es igual a 10. Y esto, ejercicio sencillo. Bueno, esas son las ecuaciones diferenciales exactas. Ahora, hay ecuaciones que no son exactas, pero son transformables a exactas. Bueno, uno le dice transformables a exactas, pero en realidad no las va a transformar. Lo que uno va a hacer es cambiar de ecuación y va a resolver otra. La idea es que la otra ecuación, la solución de la otra ecuación, le sirve para la que usted está trabajando. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, el título sería transformables a exactas por factor integrante. Van a haber muchos métodos para transformar una ecuación exacta. Nosotros simplemente vamos a ver este método, factor integrante. ¿Sí? Definamos primero lo que es el factor integrante. Entonces vamos a decir que una función mu puede ser dos variables. Es un factor integrante para una ecuación diferencial. Entonces llamémosla m. ¿Sí? Voy a colocar numeración a la ecuación 1. ¿Sí? Al multiplicar 1 por mu, se obtiene una ecuación diferencial exacta. Es más, puede ser que esta ya sea exacta. Y usted le puede encontrar factor integrante. ¿Sí? Pero si ya es exacta, pues en realidad usted no buscaría factores, pero aquí la teoría pues se presta en forma general. Entonces, sí, al multiplicar la ecuación por mu, se tiene una ecuación exacta. La vamos a llamar 2.
El cuento del mu, pues hay muchas técnicas para encontrar factor integrante. ¿Sí? Yo por ahí conocí a un profesor que le gustaba esta partecita y conocía como 20 técnicas de factores integrantes. Entonces, si la ecuación es de tal forma, entonces pruebe este factor. Si es de tal forma, entonces el factor tiene que tener la siguiente estructura. A él le encanta bastante ese tema de factor integrante. Nosotros, ¿qué vamos a trabajar? Los casos particulares. ¿Qué son los casos particulares? Bueno, más particulares de todos, todos, que el factor integrante en realidad no dependa de dos variables, depende solo de una, de X o de Y. ¿Sí? Antes de ver esa parte teórica, pues un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de factor integrante. Entonces, por ejemplo, voy a arrancar de la ecuación. O sea, la idea es que la ecuación, pues, al principio no sea exacta, ¿no? Si es exacta, ¿para qué uno le busca el factor integrante? Entonces, ejemplo, la ecuación XY de X más 2X al cuadrado más 3Y al cuadrado menos 20 de Y igual a 0, es fácil verificar que no es exacta. ¿Sí? Lo podemos hacer aquí a ojo. Derivada de este señor con respecto a Y nos da X. Derivada de este señor con respecto a X nos da 4X. X, 4X son diferentes. No es exacta. ¿Sí? Pero si se multiplica por Y al cubo, se obtiene otra ecuación que sí es exacta. ¿Sí? La primera sería la ecuación 1. La ecuación 2 sería ya multiplicándola por Y al cubo. Entonces Y al cubo va a ser un factor integrante. Nos quedaría X y a la 4X más 2X al cuadrado por Y al cubo más 3Y al cuadrado por Y al cubo, es decir, Y a la 5, menos 20Y al cubo de Y igual a 0. ¿Sí? Bueno, aquí podemos hacer rápidamente las cuentas. Derivada de M con respecto a Y, 3X Y al cubo. Derivada de N con respecto a X, esto es 0, solo sería esta parte. Con respecto a X, el 2 pasa y nos quedaría 4, ¿no? Aquí también eran 4. ¿Cómo es la derivada? 4X Y al cubo y al otro lado también. ¿Sí? Por lo tanto, Y al cubo es un factor integrante. ¿Sí? Y la idea es que la solución de 2 sirve para 1. ¿Sí? La idea es que si usted resuelve esta ecuación, pues usted puede verificar qué es solución para esta. ¿Cómo? Pues primero verifique que pues, va a ser solución para este señor. ¿Cómo lo hace? Pues con el diferencial total. Eso sería la prueba. Entonces, si usted toma f y hace el diferencial total, le va a dar esta ecuación. ¿Y esta ecuación qué hace? Pues saca factor común y al cubo, que fue lo que hicimos, o sea, multiplicamos por y al cubo, entonces usted puede sacar y al cubo como factor común y divide todo por y al cubo. ¿Y a dónde llegó? Pues a esta ecuación. Es decir, que la función f se obtiene la ecuación diferencial. ¿Sí? Dividiendo por y al cubo. Pero si se hace la división, entonces sería siempre y cuando y fuese diferente de 0.
resolver esta ecuación está sencilla. Ahorita la resolvemos al final. Ahorita volvemos a retomar este ejemplo y vamos a mirar de dónde salió ya el cubo, de dónde salió ese factor integrante. Entonces vamos a mirar los casos, ¿no? Entonces vamos a tratar casos particulares en donde el factor solo depende de una variable. Aquí vamos a tener mu, que depende de x, o mu, que depende de y. Bueno, vamos a mirar qué se necesita para que exista el factor integrante y cómo se halla. Bueno, miremos el caso de x. Entonces, para x, ¿sí? Vamos a suponer un momentico que existe el factor. Entonces, supongamos que mu de x es un factor integrante para, escribimos aquí la ecuación teóricamente, mxy de x más nxy de y igual a 0, ecuación 1. Por lo tanto, si multiplicamos 1 por mu, vamos a tener una ecuación exacta, ¿no? Que va a ser la ecuación 2. Bueno, para no tener que escribir tanto, escribo la m sin el x y y. ¿Sí? Si esta ecuación es exacta, entonces, pues, este señor sería la nueva m, voy a llamar m1. Y este señor sería el nuevo n, voy a llamar n1. Entonces, si en realidad es un factor integrante, pues se debe cumplir que la derivada de m1 con respecto a y nos tiene que dar lo mismo que la derivada de n1 con respecto a x. De esa igualdad es donde van a nacer las condiciones para que exista el factor integrante. Bueno, y ahí vamos a decir también la fórmula. Desde ahí es donde sale todo. Para el caso de y se hace exactamente lo mismo. Entonces, por este lado, tomamos m1 y lo derivamos con respecto a y. ¿Sí? Como este término, el mu solo depende de x, pues sería un escalar. Entonces, solo derivamos a m y queda por el escalar mu. Entonces, nos quedaría mu de x por la derivada de m con respecto a y. Listo. Y para el otro lado, tengo que derivar con respecto a x. Entonces, mu sí depende de x y posiblemente n también. N depende de x y y. Entonces, aquí sí tenemos un producto. Entonces, sería la derivada del primero. Como el mu solo depende de una variable, pues podemos colocar la notación del prima. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a despejar todo lo que tenga mu. Bueno, mu aparece en todos lados. Entonces, para poder despejar el mu, voy a tomar, por ejemplo, este señor y lo voy a pasar al otro lado. Y sacamos factor común. Entonces, mu de x termina multiplicando a m, a la derivada de m con respecto a y. Y pasando al otro lado cambia de signo, entonces quedaría n con respecto a x. Ahora, vamos a tomar el n y lo pasamos acá a dividir.
Y el mu lo pasamos al otro lado. Entonces todo lo que tenga mu queda al lado derecho. ¿Sí? Es como una especie de variables separables. De alguna forma de verlo. Y entonces al lado izquierdo nos quedaría derivada de m con respecto a y menos derivada de n con respecto a x. Sobre n. Bueno, aquí es donde nace la condición. En teoría, mu depende exclusivamente de x, por lo tanto su derivada también. Por lo tanto, este cociente también. Y este cociente es igual a este cociente. Entonces, para que exista el factor integrante, necesitamos que esta expresión dependa exclusivamente de x. Esa sería la condición. ¿Sí? Esa es la condición. Y si depende exclusivamente de x, pues lo podríamos llamar un p de x. Entonces, usted hace este cociente y se queda exclusivamente con x, o sea, no puede aparecer una y aquí. Entonces, existe el factor integrante. Ahora, ¿cómo se halla? Pues, para eso fue que despejamos aquí la parte del mu. ¿Sí? No lo podemos despejar el mu porque aparte del mu también está la derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es, pues, integrar a ambos lados. Entonces, integramos. ¿Sí? Bueno, integramos el p. La integral del lado derecho. ¿Qué tenemos? Tenemos un cociente en donde arriba está la derivada del de abajo. ¿Sí? Esto es sustitución simple. Lo de abajo si es w, pues arriba está el de w. Y esa integral pues nos da logaritmo natural de w. Aquí esto es logaritmo natural del valor absoluto de mu. ¿Sí? Ahora mu solo aparece una vez. Ese se puede despejar. Voy a intercambiar papeles. Entonces tenemos que el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x. ¿Sí? Voy a agregarle la constante de integración de una vez. Se la voy a colocar aquí en la parte del logaritmo. Es igual a la integral de px. ¿Sí? Claro que se ve como más bonito al otro lado. Voy a pasar al otro lado mejor. ¿Sí? Y aplicamos exponencial para despejar el mu. Y por propiedades de exponencial, entonces esto se puede escribir como un producto. E a la integral de px de x por e a la c. Pero e a la c es una constante, entonces llamémosla simplemente c. Y ese c lo escribimos primero multiplicando. Bueno, y al lado izquierdo e con logaritmo se cancela y nos quedaría el valor absoluto de mu. ¿Sí? Esas barras hay que quitarlas, pero el valor absoluto se puede escribir como más o menos mu. Y al lado derecho nos queda c por e a la integral de px de x. Ahora, ese más o menos puede pasar al otro lado como un menos más, multiplicando a la c. Pero c absorbe lo que sea. ¿Sí? Acá hay una nota interesante. Entonces, en el proceso, cuando usted hace la integral y nos queda el logaritmo del valor absoluto, las barras del valor absoluto usted las puede quitar en cualquier momento. ¿Sí? Eso es algo que vamos a hacer bastante en los ejercicios. O sea, ese proceso, este proceso que hicimos acá y el proceso de eliminar el valor absoluto se hace bastante. Bueno, como queremos es un factor integrante más, no una familia, porque aquí lo que tenemos es una familia, ¿no? Por cada valor de C, usted tiene a alguien. Bueno, desde que C no valga 0. Entonces tenemos una familia de factores integrantes.
Eso quiere decir que el factor integrante no es único. Si usted encuentra uno, pues lo podría multiplicar por 3, por 4, por 5 y va a tener otro. Solo necesitamos uno. Entonces tomemos a alguien de la familia. Entonces el valor más bonito que le podríamos dar a C para que no se anule, ¿no? No le dé C igual a 0. Es C igual a 1. Y tomamos entonces a alguien en particular. Entonces nos queda que mu de x es igual a e a la integral de px de x. Esa es la fórmula del factor integrante. Profe, qué pena, me repite por qué es igual a 1. Porque hay que escoger a alguien de la familia. También me la hace con 5. Entonces nos quedaría 5 e a la integral de px. También me la hace con 3, pero el más bonito es con 1, ¿no? Porque prácticamente se borra la c. ¿Sí? Entonces, de toda la familia, pues el más bonito es el 1. Les repito, aquí podríamos dejarlo con cualquier valor. Un 3, un 7 también sirve. Un 10 también sirve. Pero de todos los números, pues el 1, que es el más bonito porque prácticamente desaparecen los números que hay ahí. El que no puede tomar es c igual a 0, porque el 0 anula todo. Además, en realidad c no puede tomar el valor de 0, ¿no? Porque proviene de e a la c. Y e a la c nunca va a dar 0. Es más, ese c tiene restricción, ¿no? C tiene que ser mayor a 0. Bueno, esa es la fórmula del factor. Error típico de estos ejercicios. Ustedes llegan al término P y dice que es el factor. Pero olvida que P es una partecita de la fórmula. Tiene que integrarlo y colocarlos de exponente a una función exponencial. Y ahí sí tiene a mu. A uno se le olvida ese pedacito siempre. Le digo porque uno de la presencialidad, profe, mire, yo ya hice todo bien. ¿Qué me está quedando mal? No encuentro el error. Miren, encontré P, multipliqué la ecuación diferencial por P, pero todavía no me da exacta. Entonces, no es multiplicarla por P, es multiplicarla por mu. ¿Sí? Ese es el error más básico que uno encuentra. Entonces llegan a P y se le olvida que ahí todavía no ha terminado el proceso. Bueno, entonces ahí está el factor integrante. Esto es con respecto a X. Con respecto a Y, el proceso es análogo. Se hace exactamente el mismo proceso. ¿Sí? No lo voy a hacer, simplemente voy a colocar aquí como el resumen. El resumen de los dos casos. Si es con X o es con Y. ¿Sí? Entonces, mu de X. ¿Cómo? Voy a escribirlo mejor así. Condición y factor. Una para X y otra para Y. Condición para X. Muestra la condición para X. Para X, ya me acuerdo la fórmula es con este señor. Este cociente termina en X. Y la X a quién acompaña a la N. Entonces, abajo coloco la N. ¿Sí? Bueno, acordarse de eso es sobre todo en la presencialidad, ¿no? Donde a uno no le dejan sacar fórmulas. En la virtualidad ni modo. Entonces aquí estaría N de X, abajo va la N, menos MY. Este señor tiene que depender exclusivamente de X. ¿Cómo lo escribo matemáticamente? Pues P de X. ¿Cómo sería con Y? Con Y al hacer el proceso análogo, en vez de estar dividiendo por N, quedaría por la M. Y si abajo va la M, pues aquí en forma diagonal iría la M. La derivada de M, esa sería con respecto a Y.
Y entonces al inicio va la derivada de n con respecto a x. Y la condición es que este señor dependa exclusivamente de y. Matemáticamente, p de y. Ahí está la condición. Y ya teniendo la condición, pues podemos escribir el factor, que sería mu de x e a la integral de px. Y si está trabajando con y, pues sería mu de y e a la integral de p de y. Ese es el resumen. Hay ejercicios en donde usted busca factor integrante con respecto a x y lo hay. Y le da por verificar con y y también lo hay. Entonces, en un mismo ejercicio puede tener los dos tipos de factores integrantes. En realidad puede tener más. Puede tener factores que dependan de las dos variables. Sí, pero esos casos no los vemos acá. Pero existen. ¿Sí? El otro caso particular, el que le sigue a esos, simplemente lo comento, ahorita borro, es mu que depende de las dos variables. ¿Sí? Pero la dependencia es por medio de suma de expresiones por separadas. Entonces, a mu de xy quedaría como suma de expresiones separadas. ¿Sí? Ese sería el siguiente caso. Y solo ese caso es complicado. Ese llevo rato que no lo, ya hasta me olvidó cómo eran las condiciones, pero un poquito pesado. No es tan trivial. Bueno, nosotros simplemente trabajamos con una. ¿Sí? Y simplemente, pues, que no lo olvide que existen factores integrantes que también dependen de las dos. Bueno, entonces, hagamos el ejemplo para nuestra ecuación. Miremos, de ahí es donde va a salir el y al cubo. ¿Dónde está nuestra ecuación? Esta es, ¿no? De ahí es donde vamos a llegar al y al cubo. Listo. Le dan esa ecuación. Usted le puede hacer el recorrido completo, ¿no? Variables separables. Este señor no tiene problema. Aparece multiplicándose. Los factores, cada uno depende de x y el otro y. Este señor, no, este no se puede escribir como un factor que dependa de x y y. ¿Sí? Por la suma. Variables separables, no. Hagámosle recorrido. Variables separables, no. Transformable por expresión lineal. No, esto no tiene nada lineal porque las variables en la primera se están multiplicando y en la segunda aparecen al cuadrado. Eso no es lineal para nada. Entonces, transformable, tampoco. Homogénea. Homogénea. Esto es grado 2, esto es grado 2, grado 2, a grado 0. La constante año todo. No. Transformable homogénea. ¿Sí? Transformable homogénea solo vimos el caso de cociente de expresiones lineales. Bueno, ahí se puede volver un cociente, pero nuevamente esto no tiene nada lineal. ¿Sí? Al menos que usted arme el cociente y pueda factorizar y simplificar y por cosas del destino sí que un cociente de expresiones lineales, pero después de simplificar. Aquí no va a pasar eso. Entonces por ahí no es. Exacta. ¿Sí? Aquí rápidamente la derivada de m con respecto a y es x. Y la derivada de n con respecto a x es 4x. Yo diferente. Entonces, no, por ahí tampoco es. ¿Sí? Transformable es donde vamos a ver que sí, pero toca hacer el proceso, ¿no? Ahí me adelanté y coloqué la respuesta. Sí, transformable por factor integrante. Bueno,
Entonces vamos a buscar el factor integrante, ¿no? Para ambas fórmulas, pues necesitamos las derivadas parciales, ¿no? Lo que uno hace para verificar que es exacta. Y aquí ya las tenemos. Una es x y la otra es 4x. La diferencia, por un lado nos va a dar 3x y por el otro lado nos da menos 3x. ¿Sí? Entonces nos da 3x. ¿Qué necesitamos? Que abajo nos quede algo simple. Esto no tiene nada de simple. Este señor es el m. El n que diga. Entonces, si dividimos por n, pues por ahí no vamos a encontrar nada, ¿no? Bueno, pero de todas formas hagamos el caso. Entonces, voy a empezar por ese, por el que no sirve. Entonces, dividir por n. Entonces, vamos a buscar uno que dependa de x. Dividimos por n. Aquí va nx, aquí va my. ¿Cuánto daba? My, ¿dónde están las derivadas? Aquí están. My es x. Le vamos a restar 4x, lo cual nos da menos 3x. Y abajo 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20. ¿Sí? Arriba queda x, pero abajo queda xy. Aquí por aquí no es. No, por aquí no era. Veamos con la otra. Esta sí va a servir. Porque aquí tenemos el m y el m está muy simple. El m es simplemente x por y. Y ahora aquí nos va a quedar 4x menos x. O sea, 3x. Dice, ya apareció la x. Debería aparecer solo la y. Pero si uno simplifica, nos queda solo en términos de y. ¿Ves? Sí, sí sirve. Existe el factor integrante. Ahora encontremos el factor integrante. Mu de y. Entonces, a la integral de py. Es decir, bueno, hagamos la integral de una vez. Integral de 3 sobre y. Eso es 3 veces logaritmo natural del valor absoluto de y. ¿Sí? En la teoría vimos que ese valor absoluto se puede quitar. Aquí todavía no se pueden eliminar porque este 3 no deja. Entonces, propiedades del logaritmo. ¿Sí? Expresiones así, cada rato van a aparecer de aquí en adelante. Entonces, ese 3 pasa como exponente. Y quitamos las barras de una vez para que no hagan estorbo. Esto se puede escribir como a la logaritmo de y al cubo. Y ahora sí, con logaritmo se cancelan. Y ahora sí apareció el y al cubo. Profe, y ahí no se tiene en cuenta la c que sale de la integral. No, la podría dejar, pero ¿qué hace usted con la familia completa? ¿Sí? En realidad, pues ni quita ni pone. Entonces, al final le va a quedar con c. ¿Qué le va a quedar? Una familia de factores integrantes. Pero yo necesitaba era una. Entonces, ¿para qué trabajar con toda la familia? ¿Sí? Por eso en la teoría tomamos el c igual a 1, para trabajar solo con una. Listo, profe. Listo. Entonces tomamos la ecuación, esa parte ya la habíamos hecho anteriormente y la multiplicamos por y al cubo. Bueno, la voy a traer simplemente para tenerla a la vista y poder hacer la multiplicación fácil. Multiplicando nos quedaría x y al cubo de x más 2x al cuadrado y al cubo más 3y al cuadrado y al cubo, es decir, 3y a la 5 menos 20y al cubo de y igual a 0. Listo. Esa es exacta. Si uno se tiene bastante fe en el proceso que hizo, no es necesario verificar. ¿Sí? Pero en realidad en los ejercicios es muy bueno verificar que efectivamente le quedó exacta. ¿Sí? Con eso, simplemente, pues, ¿qué está verificando? Que todo lo que ha hecho anteriormente va bien. ¿Sí? Es bueno la verificación. A veces uno pues peca por confiar. Uno dice, sí, yo sé que me quedó bien, no es necesario saber que, verificar que es exacta porque yo confío en mis capacidades, ¿no? Pues eso a veces lo engaña a uno. Es derivada de m con respecto a y
derivada de n con respecto a x. ¿Sí? Y estas derivadas están fáciles. Entonces aquí nos daría 3x y al cuadrado. Y al otro lado derivando con respecto, otra vez no me cuadró. Hice el mismo error de ahorita. Es que si no estoy mal, al principio es x a la 4. Me la borré, muestra a ver. X y a la 4. ¿Sí? Ese error lo hice ahorita. ¿Sí? Es bueno verificar. Ok, haciendo la integral, pues uno se va a dar cuenta porque es que esa es la parte combinada. Y en la parte combinada debería dar lo mismo. Bueno, entonces ahora sí, al otro lado con respecto a x, 4xy al cubo. Listo. Sí. Bueno, las integrales ambas están sencillas. O sea, aquí no hay que ponerse a preguntarse, oiga, ¿por dónde inicio? No, ambas están fáciles. Entonces podríamos hacer la integral de m, por ejemplo. M solo tiene parte combinada. ¿Sí? Y vamos a integrar con respecto a x. Eso nos da 1/2 de x al cuadrado y a la 4. ¿Sí? Ya tenemos la parte combinada de n también. ¿Sí? Pero ese señor está tan fácil que uno puede verificar que efectivamente da nuestra derivada con respecto a y a la 4 sobre 4. 2 y 4, 1/2. Entonces, así nos da la parte combinada de arriba. ¿Sí? Y lo otro es la parte suelta. Entonces, integral de y a la 5, pues y a la 6 sobre 6. Pero hay un 3 que simplificando nos queda 1/2. Menos integral de y a la 3, y a la 4 sobre 4. Pero hay un 20, entonces nos quedaría 5. Ya. Por lo tanto, la solución es parte combinada más suma de partes sueltas, que en este caso solo la y tiene partes sueltas. Y la igualamos a c. ¿Sí? Si le fuéramos trabajado con la familia, ¿cuál sería la diferencia? Pues aquí todos los términos fuera quedado con un parámetro c. Y al otro lado podríamos haber llamado un c sub 1. Y este c usted lo pasa al otro lado a dividir y c sub 1 sobre c, pues al fin de cuentas, ¿qué le queda? Ah, un parámetro c. No es necesario trabajar con la familia porque de todas formas le va a seguir dando una familia uniparamétrica. Ahí está la solución. Esa es la solución de la ecuación 2, pero también sirve para la ecuación 1. Y les voy a dejar uno para que ustedes la hagan. Resolver. Entonces, x y al cuadrado de y de x igual a y al cubo menos x al cubo. Uno le puede hacer todo el recorrido completo, ¿no? Rápidamente. Variables separables. Este señor no tiene problema. Producto de los factores dependen de una sola. Este señor, este sí tiene problema. Pero este puede factorizar, ¿sí? Diferencia de cubos. Pero los factores van a quedar combinación XY. Esta parte daña todo. No se puede separar. Entonces, variables separables, no. Transformable por expresión lineal, no, aquí no hay nada lineal. No. Bueno, creo que a veces uno llega y dice, bueno, este señor pasa aquí a dividir y por cosas del destino usted opera y se puede simplificar y queda una expresión lineal, ¿no? Podría darse caso, ¿no? Pero si usted pasa aquí a dividir, no va a ser ese caso. Aquí no hay nada que factorizar. Entonces, transformable no. ¿La ecuación es homogénea? Pregunto. No está fácil.
¿Qué grado es esto? ¿Este producto qué grado es? Tres. 3. ¿Y esta diferencia? ¿Sí tiene grado? Grado 3. Ah, 3. 3 y 3. Cuando usted pase, señora, a dividir, le queda grado 0. Ah, homogénea sí es. ¿Sí? Si es homogénea, pues usted no mira si es transformable, ¿no? Pues ¿para qué pierde el tiempo si ya es homogénea? Pues no se pregunta esto, ¿no? Aunque en este caso, por pura curiosidad, pues no tenemos un cociente de expresiones lineales, entonces tampoco. Exacta. Bueno, la idea es que no sea exacta, sino transformable exacta, ¿no? Entonces aquí rápidamente la derivada, este señor es el que acompaña al de Y. Este señor es el que acompaña al de X. Bueno, cambiándole los signos, ¿no? Porque el de X hay que pasarlo acá. La derivada de este señor, este es N, ¿no? Con respecto a X, es Y al cuadrado. Y la de este señor con respecto a Y es 3, bueno, menos 3Y al cuadrado. Entonces no es exacta. ¿Sí? Pero la idea es que es un ejercicio de transformable. En este caso sí va a ser transformable. Bueno, hay que verificar que es transformable. Existe el factor integrante. Entonces, este ejercicio se puede hacer de dos formas. Por homogéneas y transformable. ¿Cuál sería la dinámica? Pues, ¿por qué no prueba ambas? A ver por dónde sale más sencillo. ¿Sí? No hay una forma así como decir, oiga, es más fácil trabajar por este lado que por este lado. Si fuera exacta la ecuación, yo me iría por exacta porque estas integrales están sencillas. En cambio, que sea transformable, pues tocaría primero buscar el factor integrante, a ver qué queda, ¿no? ¿Qué tal en el factor integrante aparezca un cociente y haga que las integrales sean complicadas? Entonces, de pronto por homogeneidad sale más fácil. Entonces, la tarea es mire por ambos. A ver, para este ejemplo en particular, ¿cuál resultó más interesante? Bueno, eso es lo del día de hoy. Para la próxima clase vamos a seguir trabajando transformable por factor integrante y vamos a trabajar un caso particular, que son las ecuaciones diferenciales lineales. Vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales, transformable a lineales, que son las de Bernoulli, y transformable a Bernoulli, que son las de Riccati. ¿Sí? Con eso terminamos la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y ya para la otra semana empezamos a trabajar la parte de modelamiento.